aceptar nuestra invitación y venir a conversar y a charlar con nosotros sobre la situación que se vive hoy en cuanto a la lucha que ustedes llevan adelante por los docentes y la situación actual de la educación acá en Capital, en Formosa, diríamos. Bueno, muchas gracias. No, cómo desaprovechar la posibilidad de conversar, de orientar por ahí a los colegas que están lejos, que no nos conocen, que no tienen la posibilidad del contacto directo, y ayudar en situaciones complicadas, ¿no? Así que bueno, aquí estamos para lo que quieras preguntar o que comentemos. Bien, bueno, luego de los anuncios que se hicieron, un montón de consultas que llegaron del interior, de los departamentos Matacos, Ramón Lista, Bermejo. Contanos un poquito cuál es la situación del interior provincial en cuanto a la docencia, qué está pasando, cómo trabajan, tenés contacto con los delegados de esos lugares, cuál es la respuesta que tenés. Bueno, nosotros somos un gremio que no somos el gremio más grande de la provincia en cantidad de afiliados, pero un gremio con una extensión territorial importante y con elecciones de delegados. Hacemos las elecciones como lo dice la ley, comunicamos a la patronal, comunicamos al Ministerio de Trabajo, que hoy se llama Ministerio de Capital Humano, y en ese sentido tratamos de estar presente para acompañar a esos delegados y resolver las inquietudes que nos transmiten. En este caso del oeste, que por ahí es donde nos conocimos, debo decir que tiene un problema con los caminos intransitables, con la exigencia de algunos directores de que se llegue a como dé lugar, cuando hay normas nacionales y provinciales que dicen que no se puede transitar en la ruta hasta determinada cantidad de horas pasada la lluvia. Hoy me decía un docente del lote 8, no pude llegar a la colonia donde tengo mi turno puesto, porque no puede llegar en el tiempo que dispone, dar clase y volver a llegar para dar clase en la otra escuela, rompiendo la moto o rompiendo su propio cuerpo, ¿no? Su instrumento de trabajo. De hecho, hay una docente que tuvo un accidente hace ya unas semanas y con fractura de 2 piernas. Cuando hablo con las autoridades de acá, de la capital o de la centralidad del ministerio, dicen, bueno, tiene que haber criterio común, sentido común. Yo digo que el sentido común en educación se perdió hace rato. Y se perdió hasta el mínimo de sensibilidad que yo sabía y repetía a pesar de mi diferencia con el doctor Infran. Yo decía, bueno, pero Gildo esto no va a permitir. O sea, como que había un límite. Hoy nos parecemos mucho al gobierno nacional en cuanto a las respuestas al ser humano, a la condición, a la situación. Hoy es un día que yo estoy profundamente triste porque, o sea, las noticias nacionales son terribles, pero las noticias provinciales no son menos terribles, ¿no? Vengo a estar en el gremio, donde terminé de escribir una nota que vamos a firmar con la profesora Fernández mañana para el ministro, con una compañera que tiene, después te muestro las fotos, un reuma deformante en sus articulaciones, en las manos la más notable, en la rodilla también con bastón, y le niegan una suplencia en 6 horas. O sea, no es que ella pretende un cargo nuevo, es un cargo donde ella fue suplente todos estos años en 6 horas, y ahora le dicen, no, usted está enferma, está con licencia por enfermedad, entonces no le corresponde. Entonces cuando me toca hablar con el funcionario, le explico, entiendo lo que me decís, si yo tomo el espíritu de la ley, dice, si está con licencia médica no puede tomar horas, pero esta señora hace años es suplente, hoy tiene esta situación y no es una nueva alta, es la continuidad. Entonces dice, bueno, nosotros fuimos puestos acá para resolver estos casos, como que esa alimaña de tu enfermedad, de tu, ¿entendés? Bueno, ellos son los cazafantasmas. Y bueno, ahora el ministro tiene que resolver, pero nosotros del ministro sabemos que se toma su tiempo y después casi siempre dice que no, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que a mí me cuesta
entender y me cuesta explicar a los compañeros, ¿no? Cuando les quiero decir, bueno, cuando el gobernador dice el modelo neoliberal se refiere a esto, pero el modelo que se nos aplica a nosotros es absolutamente neoliberal. Digo, en cuanto a quita de derechos, a no reconocimiento, a las trampas que hacen los funcionarios, ¿no? Porque te decía, en un lugar chiquito como, qué sé yo, suponete vos, como Vaca Perdida o Pozo de Masa, se conocen todos y sabés quién salía por el camino y se estaba yendo, quién va a Formosa, quién va. Entonces me decía un docente, el director que nos estaba mandando todos a la escuela, qué sé yo, porque todos van a tener ausente, le digo, dice, ¿y le puso ausente a su señora? Porque su señora está con usted en Formosa. Y bueno, me dice, entonces se enoja. Pero bueno, este tipo de situaciones, el docente está solito con el director, solito con el delegado zonal, que hace lo que lo que le parece, y genera bronca, genera mucha bronca, porque ya no te alcanza el sueldo, y que encima te tomen el pelo, y que te digan, acá se hace lo que digo yo. ¿Y usted cree que los delegados zonales, bueno, acá le manda saludos Víctor Damián Aranda desde el lote 8, Claro. Ramonista, Concepción del Valle desde Vaca Perdida, Lili Ortiz desde Pirané, ¿sí? Totalmente de acuerdo, en educación se perdió el sentido común, algo básico. Así que acá está Hernán Dionel Adorno, el sentido común para los docentes que trabajamos en el interior es sinónimo de vengan como puedan. Fuerza, colega Nilda, escuchamos desde la localidad de San Hilario. Sí, sí. Bueno, están desde distintos lugares, quería leerlo porque sé que están ahí pegaditos y quieren hacer llegar que la están escuchando. ¿Usted cree que los delegados zonales no hacen llegar la información como corresponde? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, para mí los delegados zonales son parte del problema, y lo digo en todos los lugares, lo digo públicamente, lo digo en reuniones, y si tuviera la posibilidad de hablar con el gobernador, aunque él no me va a creer, se lo voy a decir. Yo entiendo que los delegados zonales, pienso, ¿no? Puedo equivocarme, que cuando el gobernador lo pensó, porque hay que decir, no están dentro de la estructura del ministerio, es una autoridad política, una especie de comisario político. Yo pienso que el gobernador lo pensó, o los gobernadores, no sé en realidad en gestión de quién estuvo, para que resuelva políticamente, ¿no? Porque yo te decía esto, a ver, está lloviendo, los caminos están intransitables, la ley dice que tienen que trabajar, qué sé yo, pero el delegado zonal debería tener la mirada política del gobierno y decir, bueno, hoy no hay clase. Y no pasa nada, porque yo, autoridad política, considero que nos vamos a poner en riesgo la salud de los docentes, de los niños, y no hay clases. Y no pasa nada, después hablábamos como comunidad, si vamos a recuperar, si vamos a hacer un sábado, si vamos a hacer cuándo, pero yo entiendo que para eso estaban, y no para generar los problemas que generan, ¿no? Porque son los delegados zonales, yo te digo, miro nuestros expedientes, y en la mayor parte de los casos son delegados zonales. Ana Cuello, que la conocés, de Juárez, tenemos 3 amparos por mora ya en el Superior Tribunal de Justicia, se perdieron los expedientes, y desde Milesi, que le hizo la trampa a Ana, más los que vinieron y perdieron los expedientes, son delegados zonales. O sea, y cuando yo digo esto, mis compañeros me dicen, deja de decir eso porque pareces gildista. Pues yo creo que lo que le hacen daño es a Gildo en realidad, porque la gente se enoja con el gobernador. Yo les explico, le digo, ¿vos creés que Gildo le dice, andá, fíjate, hacerle a Ana Cuello? No, esa es la miseria de ese tipo. Del que está en la delegación zonal, o las amenazas, o de los alcahuetes, ¿viste? Porque, qué sé yo, Trujillo es uno de los personajes de la delegación zonal que pasan los delegados zonales, pero él queda. Nosotros teníamos, no sé si las chicas conservan, grabaciones donde le decía cosas espantosas a las mujeres. Y no se animaban a avanzar, lo mencionábamos en alguna nota, porque hasta en eso yo me tengo que morder, ¿viste? Hasta dónde está dispuesta la compañera a exponerse, a denunciar. Si fuera por mí, vamos a fondo. Pero también entiendo que yo vengo a mi casa, yo tengo la inmunidad gremial, la compañera no, y va a seguir teniéndolo ahí al lado a ese señor como su autoridad más próxima, ¿no? Señora Nilda, ¿por qué tardan tanto en cobrar? Bueno, acá hay un caso que dice que hace a veces 3 meses estuvo sin cobrar, otros 4 meses sin cobrar, porque según
en el caso de Ingeniero Juárez, la delegación zonal no envía o hacen las cargas de las documentaciones de manera incorrecta y que eso no les permite poder cargar en el sistema, en funcional sería ya, para que se les pueda liquidar. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién controla? Hay varias razones posibles. Nosotros tratamos esto e incluso pedimos audiencia y hablamos hasta con el jefe de la USTI, porque le planteamos lo que dicen los colegas. A los colegas la respuesta que le da el director, la delegada zonal, es el problema del sistema. Entonces los chicos empiezan a decir, che, la próxima marcha vamos, pues ¿dónde está el sistema? Porque, y acá vuelvo a decir, voy a pecar o parecer gildista, creo que el gobernador cuando compró el programa, el sistema del CIGEF, dijo, bueno, me van a dejar de romper la pelota porque van a cobrar todo en tiempo y forma. Pero si vos no tenés al ser humano que se haga cargo, que encarne ese proyecto, a nadie le preocupa. Yo te digo, o sea, yo le digo, a mí me gustaría que sancionen a un director, que sancionen, digo, que le descuenten de su sueldo por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a un secretario docente, a una delegada zonal, y va a ver cómo va a funcionar bien el resto. Porque yo digo, a ellos nunca les preocupa. Una vez un funcionario me dijo si yo le cobraba a los docentes porque yo me preocupaba tanto para que cobren en tiempo y forma. Y yo le miré, no entendí lo que me decía. Me dijo, sí, porque son el único gremio que viene con esto a insistir. Yo decía, pero el que trabaja quiere cobrar. Y encima, hoy con este índice de inflación, lo que yo no cobré el mes pasado, este mes ya es monedita. Entonces, hay distintas situaciones y los compañeros tienen que empezar a meterse, a mirar, a reclamar, y en el caso de nuestros afiliados se comunican con nosotros inmediatamente y nosotros vamos a secundaria, a técnica, a la USTI, a donde sea, a la unidad funcional, hasta que se destrabe. Porque te decía, hay mucha gente muy cómoda sentada en su silla y que te dice, hay un problema. A veces, de acá desde Formosa, nos dan las indicaciones, tienen que corregir. ¿Vos sabés que corrigen y no apretan el botón de aprobado? Y si la autoridad escolar no aprieta el botón de aprobado, no sigue el trámite. Y queda todo estancado. Entonces, ¿yo qué le pregunto a la gente del sistema? ¿Ustedes han establecido una especie de inspector o patrullaje del sistema? Le digo yo. Alguien que controle, suponete que mire por delegaciones o por nivel. ¿Por qué esta señora que comenzó a trabajar en marzo todavía no cobra? ¿Por qué esta señora? Y llevar una estadística y publicar las estadísticas. ¿Dónde están los nudos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Es falta de capacitación? ¿Es desidia? ¿Es desinterés? ¿O es maldad? Porque también hay gente que lo hace de maldad, te digo, porque nos consta, hemos tenido algunos casos que vos le decías a la secretaria tal cosa, bueno, ahora voy a ver, hoy ya es viernes, veme el lunes te decía, hoy es muy lunes, ¿no? Entonces creo yo que los responsables políticos y técnicos del ministerio deberían tener ese control y saber dónde están los problemas, porque nosotros siendo un gremio pequeño, te decía, no el más grande de la provincia, pero con bastante representatividad, ya tenemos nuestra estadística, ya sabemos dónde son, en qué escuela son los problemas. Cuando viene alguien, sí, seguro que de tal parte, seguro que te pasó tal cosa, pero que reclamen, que se comuniquen con nosotros. Nosotros incluso hoy hicimos una presentación porque están liquidando mal el turno opuesto. Y digo para los docentes para que controlen, porque casi todos trabajan y le descuentan. Y vos decís, pero ¿cómo si yo trabajé para ganar más y me descontaron? Me decía ayer un colega tuyo cuando yo explicaba esto en una radio. Dice, como la oferta de ese supermercado, trabajá por 2 cargos y te pago el otro te pago por la mitad, el 50%, una cosa así. Pero si no reclamamos, no se va a corregir. Claro, acá me dice un docente de que como trabajan en el interior y son designados, en teoría, desde Ingeniero Juárez, por ejemplo, para trabajar en el interior, porque toman cargos en el interior, entonces dejan toda la documentación, en muchos casos porque tienen que venir, a veces vienen y está cerrada la delegación y al otro día ya tienen que volverse a sus lugares de trabajo. Y es como que dejan sus documentaciones y después vuelven a los 10, 15 días y eso sigue ahí. O sea, ¿por qué pasa eso?
Y por lo que te decía, porque no hay desidia, porque la delegación evidentemente no está de acuerdo con el doctor Infran. O sea, yo vivo diciendo esto. Si vos no haces la tarea para que el gobierno quede como eficiente y eficaz en un sistema que nos promocionaron, que venía a salvarnos la vida, o sea, quiere decir que no está de acuerdo con el modelo. O sea, por eso te digo, a veces sonamos nosotros más defensores del modelo que los propios funcionarios. Porque nosotros vamos y le decimos, fíjate este problema, ¿por qué tenés este problema? ¿Por qué pasa esto? O sea, la otra vez era en la dirección de secundaria diciéndole a la directora de secundaria, en la escuela de Villa Trinidad dan 5 horas de matemática y tienen que dar 10. O sea, ¿te parece que yo le tengo que ir a decir eso a la directora de secundaria? ¿Vos creés que la directora de secundaria se escandalizó y salió corriendo? No, hoy nos contestó que no es competencia de ella. Bien, nos dicen acá, dice día lluvioso en el oeste, lote 8, eterno problema de designación en la secundaria de esta zona. Hace semana que muchos docentes recién fuimos designados y nunca les avisan, dice, o sea, van designados de palabra. ¿Qué pasa en eso si al docente le pasa algo en ese lapso de bueno, que nosotros ya tenemos historia y hemos hecho incluso un caso que quedó como caso testigo. Rosa Aguilera, una docente de Juárez, también hace unos años tuvo un accidente y no tenía designación. Y bueno, nosotros como gremio intervenimos. En ese momento, quien era delegada zonal le hace renunciar. Rosa era suplente de una persona que a su vez era suplente de otra. Era una chica que era suplente, se embarazó, sacó licencia, la que vino se embarazó, o sea, ella era la tercer suplente. Pues la delegación hizo que todas las suplentes renunciaran para que Rosa quedara sin designación. Pero nosotros estudiamos la ley de accidente de trabajo y logramos un antecedente importante. Primero, que se le reconozca el accidente de trabajo a Rosa, y sin tener Rosa un cargo designado, el gobierno se hizo cargo de su accidente hasta tanto tuvo el alta. Pero por eso yo le digo a los compañeros, tienen que afiliarse al gremio. ¿Vos te imaginás si Autoconvocado hace todo lo que hace hoy? Si fuéramos el gremio más numeroso. Yo sueño con eso. Porque ser el gremio más numeroso nos da la representación política, pero además nos dan recursos, porque el compañero aporta el 1% de su salario. Uh-huh. Entonces yo le digo a los compañeros, yo tendría un estudio de abogados. A ver, sacame el recurso de tal cosa, sacame el otro de tal cosa. Porque nosotros nos sentamos y llegamos al abogado cuando ya no podemos escribir nosotras. Pero todos nosotros, Cristian, Mirka, nos hemos hecho expertos en recursos. Pero a veces necesitamos de un abogado y para alguna presentación judicial, como son los amparos por mora. Te decía, todos los casos de Juárez de reclamo están hoy en el Superior Tribunal de Justicia con un amparo por mora. Y nos demoramos bastante porque sale mucho dinero hasta que conseguimos un abogado que nos dijo, les hago sin cargo. Acá coincide con Mirka Fernández, nos dice, los funcionarios de educación pareciera que no trabajan para Infran, es lo que está haciendo alusión usted. O sea, ella es nuestra secretaria general, la profesora Fernández, y hoy nos contestó la directora de secundaria. Nosotros la semana pasada estuvimos contentas porque pudimos hablar con ella, estuvieron gente de su equipo, le trajimos casos, y bueno, entonces nos dijo, escríbanme, dice, entonces yo voy a intervenir. Porque así te habla todo suavecito, no grita como yo. Y entonces, por ejemplo, le llevamos el caso de una maestra de una colonia de Lomitas, ella es maestra de apoyo, y la dirección, la coordinadora del anexo donde ella trabaja, le hace hacer de todo, pero tiene encima instructivo, que haga la leche, que barra, que dé clase, que esto, que lo otro. Y ella hace una nota, asesorada por nosotros, y presenta a la dirección de la escuela. Nosotros le contamos a la directora de la escuela de todas las escuelas secundarias, a la profesora María Teresa Ibáñez, y entonces ella dice, envíenme así yo tomo conocimiento. Le mandamos la nota y hoy, te la voy a mandar después, nos contesta de que ya elevó porque no es su competencia. O sea, siempre cuando se lo escucha al gobernador en los actos públicos, le dice al docente o le dice a todos que a los empleados públicos, por supuesto, o al ciudadano común, que si no los atiende los funcionarios hay que patear las puertas. Bueno, yo te cuento que secundaria habría que sacar la puerta, la escalera, todo. No existe la dirección de educación secundaria, no funciona. Es terrible.
Después, por ejemplo, hablaba con la gente que maneja el sistema. Le decía, eso que tienen ustedes en la computadora no es lo que existe. La vida real no es esa. Y me van a dar la razón los compañeros de Vaca Perdida, de Rinconada, porque lo que hacen los directores, cómo mezclan, vení para acá, andá para allá, eso no está en el sistema. Y esta es mi discusión con los colegas, porque le digo, no es así, porque si vos tenés un accidente de trabajo, el Instituto del Seguro va a mirar lo que está en el sistema. Entonces no importa. Nos pasó con un compañero que el director le dijo, vos poné que vos vivís acá, y él vivía en Juárez, y tuvo un accidente viniendo de Juárez al Quebracho. ¿Y qué dijo el seguro? ¿Qué hacía usted un domingo a la noche? Pero no, usted su domicilio es acá, chao. Nunca le reconoció. O sea que si el docente no tiene un instrumento legal, ¿no debe moverse a otro lugar porque en caso que le suceda algo? Mira, yo te diría que legalmente no debe moverse, no debe estar en clase, lo dice el subsecretario en los nuevos memorándum. Pero si nosotros le hiciéramos caso, medio sistema educativo estaría sin clase. Porque también te decía, un motivo de las demoras en las altas son cuando dependés de la resolución del ministro. El ministro tiene un problema, no sé, una compulsión de rechazo a la virome, pero no quiere firmar las resoluciones. Entonces nos pasa, por ejemplo, una maestra jardinera de Juárez. Ella es suplente de una jardinera con cambio de función. Y ahora esa señora con cambio de función es vicedirectora. Pero no le hacen el alta a esta maestra hasta que no le venga el instrumento legal a la vicedirectora. O sea que es toda una... Pero encima no tiene nada que ver porque ella no es suplente de la vicedirectora, ella es suplente de la señora en cambio de función. Pero estas son las cosas que nosotros decimos que debería haber una mesa técnica, y por lo menos nosotros que somos un gremio que está en el territorio, que se embarra hasta la oreja, ir a decirle, bueno, hoy tenemos este conflicto, ¿cómo se resuelve? ¿Entendés? Hay una falta... Chaco tiene eso, Chaco tiene una mesa técnica y resuelven operativamente todos los gremios con los funcionarios de educación. Quizá hay una falta de preparación por parte de los delegados zonales también para la parte de las leyes, interpretarla, porque una cosa es leer y otra cosa es interpretar las leyes. Pero además de interpretar, a mí me parece que le falta lectura política, porque te digo, o sea, yo le decía, un peronista no puede contestarme esto que me contestaron hoy. Yo decía, sobre que estoy en crisis con todo lo que mi ley anuncia, con todos los derechos que no quiere sacar, vos me decís de un gobierno nacional y popular que mi compañera que tiene las manos como garra, producto del reuma, que le empezó hace 3 años, no le vas a dar la alta en 6 horas. O sea, se parece a ese discurso de las pensiones, ¿entendés? Pretendo no llorar, digo, pero me da mucha bronca porque yo la vi a mi compañera. Y con bastón. Y 6 horas. Y me dice, decirle que se jubile. Le digo, pero si se jubila le van a faltar 6 horas que ya le sacaste. Y encima no se puede jubilar, le falta 3. Que se jubile por invalidez. ¿Te parece que un peronista tiene que contestar así? Bueno, acá Hernán Dionel le saluda, muchísimo. Margarita Quintana, qué importante las resoluciones para los cargos en caso de cobro de sueldo, accidente de trabajo, obra social, qué importante que se denuncie desde el gremio en representación de los docentes. En el nivel secundario no resuelven nada. Bueno, yo creo que desde los medios, o cuando el docente recurre a los gremios, recurre a los medios de comunicaciones, porque no está siendo escuchado en esos mini ministerios que le llaman a las delegaciones zonales. Nilda, ¿coincidís con eso? Totalmente. Y después se enojan con vos, se enojan con el periodista, por ejemplo, hay un delegado zonal. El delegado zonal del lote 8 dice que yo lo discrimino porque lea origen. No, yo lo discrimino por inútil y por malvado. Porque, por ejemplo, ahora él convoca al acto del 25, o sea, los maestros tienen un acto en su escuela. Y en esas localidades, para los que no saben, además se hace el almuerzo para la comunidad. O sea, que estarían terminando su acto 12:30, 13. Y después tienen un acto del pueblo. En contrapartida. Entonces yo le decía a un compañero, bueno, pero si vos te fuiste al acto de tu escuela, no te vas al acto del pueblo. Pero me van a poner ausente. ¿Y cómo te van a poner ausente si estuviste presente? No te pueden poner un ausente y un presente porque hay un solo cuadrito. O sea, te digo que hay cosas así como que vos decís, no puede ser. O sea, escapa a cualquier lógica, a cualquier acuerdo.
entiendo que el señor quiere hacer un acto de demostración política, pero yo creo que le va a ir mal porque está lloviendo, los caminos están feos, hay pronóstico de lluvia. Si es que él quiere dejarle bien al gobernador, le deja doblemente mal, porque va a mostrar el estado de los caminos, hace que la gente se enoje. Y te digo, es algo que nosotros cuando recorríamos antes las elecciones, yo vine y le dije a muchas personas, Milei va a sacar muchos votos en Formosa. No, me decían, no, yo te digo, porque yo hablo con gente, y yo le hablaba y le explicaba, no, pero vos sabés que él va a hacer esto, que va a destruir el Estado, que me decían, no, yo quiero votar en contra de mi delegado zonal, de mi directora, y era así una cosa... De enojo. De enojo. Entonces, porque te toca en el bolsillo, y ahí está. Y todo, y la dignidad, y encima vos le ves lo que hace ahí a unos metros tuyos, un se te burla. Trabajando 3, 4 meses sin cobrar. A ver, la otra vez, Sadi Sosa, otra colega de esa zona, conocida, estaba desesperada porque no sabía nada del esposo y del hijo, que salieron una tardecita para ir a Juárez, y vos tenés tramos del camino que no hay señal. Y se le descompuso la moto hasta que vino alguien con un tractor y lo llevaron a otro punto. Al otro día, cuando amaneció, supo de su familia. Pero sí, yo digo la enorme solidaridad que hay entre ellos, porque te dicen, no, por acá pasó a tal hora, por acá pasó, así fuimos reconstruyendo esa situación. Y cuando a mí me contesta un funcionario desde la comunidad, desde la comodidad de su sillón, de la forma en que me contesta, yo digo, no, hermano, vos no tenés idea de nada, no tenés idea de nada. Y encima haces daño, porque yo insisto en esto, si tuviéramos ciertos mecanismos de comunicación, hoy no hay supervisores, no tenés nada, o sea, es así, tu mundo, tu director, el delegado zonal, y ahí se acaba, porque ¿cuánta plata tenés que tener para llegar hasta Formosa? ¿Y cómo se revierte esta situación? ¿Quién tiene que...? Y para mí el gobernador, él lo ha dicho siempre, que él es el que da las órdenes. ¿Confías de que el gobernador puede tomar...? Que algún día reaccione, que nosotros podamos llegar a él para charlar esto y saltar las vallas, porque el gobernador, también es imposible llegar al gobernador. Hay un cerco ahí alrededor de él que es imposible. Nosotros lo intentábamos precisamente por esto, porque nosotros valoramos algunas cosas que el gobierno hace y las compartimos. Yo digo, defiendo la educación pública, la inversión que hace el Estado provincial en educación, la salud pública. Mi madre estuvo internada en el hospital y yo hasta por cierto pudor y porque veía cierta incomodidad en los médicos no publiqué agradeciendo todo lo que era. Y digo a mi familia, si a mí me sucede algo no me lleven a una clínica privada, llévenme al Hospital Central. Entonces... yo creo que quien pone, invierte, está queriendo ver resultados, pero en el medio hay gente que hace todo lo contrario para no lograr esos resultados. Te digo de cosas simples, desde los útiles escolares, que yo vivo diciendo que se publique qué contiene la bolsa para que los padres controlen. Hace unos años también estaba en lote 8 y comiendo unas empanadas a la noche con los docentes, y si se viste, porque este año no vino lápices. ¿Cómo que no vino lápices? Sí, vinieron lápices. Y entonces hicimos una recorrida y descubrimos desde qué delegación hacia el oeste se sacaron los lápices de colores. Y como dirían los libertarios, o sea, con la mía, con la tuya, con la de Gildo, con la del gobierno. Entonces a mí me parece que el gobierno debería tener otros mecanismos de comunicación, desde incluso contar qué dinero llega a las escuelas, si reciben alimentos de nutrir, cuánto reciben, porque hay escuelas de acá, de Capital, una que yo fui a visitar y que la directora no me quería recibir la nota, le da 2 rodajitas de pan, y yo te puedo decir cuántos alumnos tiene. O sea, es fácil saber si se está yendo la plata por otro lado. Hoy me decía una docente de otra escuela, el director dijo un día que se llevaba el freezer porque no había lugar en la escuela, nunca más el freezer volvió a la escuela, ¿entendés? Las mercaderías no vienen a la escuela, van a la casa del director. Entonces, robar la comida a los chicos es muy miserable. Y yo creo que en eso el gobernador debería tener mecanismos ciudadanos, ni siquiera digo que nos crea a nosotros. Que ponga, qué sé yo, un teléfono gratuito, anónimo, algo que viste que la gente le avise, después él inspecciona si le interesa, si no le interesa. O un jardín de infantes que hace poco discutía con un funcionario, no tiene alumnos, le decía.
no tiene alumnos, sí tienen, no tiene alumnos. Y le están dando partida al comedor escolar y ahora pidieron colación. Y no tiene alumnos. Salvo que haya algún dirigente picarito que está acumulando mercadería para la campaña, para su sublema. Tremendo sería eso, sacarle a los chicos. Pero por eso te digo, pero acá me parece, insisto, que hay que transparentar, porque si yo entrara a la página de Casa de Gobierno, del Ministerio de Educación, y me dijeran, la escuela tal, recibe tanto, y yo soy padre y veo que el pan es poco, yo pudiera reclamar. Pero yo no sé, y me tengo que quedar con lo que me dice el director, y que encima se va a enojar. Son muchísimos los mensajes que llegan. Y bueno, todos coinciden. Saludos a Elsa Álvarez, allí para Nancy Armoa, que también envía. Elsa Álvarez fue funcionaria del Ministerio de Educación, fue directora de planeamiento, así que sabe un montón. Ahí está. Ojalá hablara Elsa. Envía. Nancy, saludos desde la localidad de Riacho. Agradecemos la información y apoyo del gremio hacia todos los docentes. Estamos abandonados cuando no podemos entrar por los caminos, solo se escucha amenazas, de sanción de injustificar, etcétera, etcétera. Avallay, solidaridad que no hay entre directivos, secretarios, docentes, directores de nivel secundario, que el nivel secundario también como que es otro mundo, aparentemente, de acuerdo a lo que nos están mandando. La verdad que vamos a tener toda una noche para conversar, porque tenemos un montón de mensajes. Es que hay demasiados problemas, y que son problemas que se solucionan, es lo más triste para mí. Porque vos decís, bueno, son cuestiones graves que implican una inversión. No, son decisiones políticas, y por eso te digo que faltan los delegados zonales. Porque yo insisto, o sea, es como una casa, el delegado zonal tiene que tomar decisiones. Algunas pueden que no sean simpáticas, otras simpáticas, pero representa al gobernador en la zona. Entonces, si yo estoy en la zona, si yo sé, pero me dicen, no, ese delegado ya está jubilado, pero sigue como delegado, pero acomodó a su hijo, a su nuera, a los amigos del hijo. Y encima hay algo que le reconocemos a Gildo, es que creó institutos terciarios en toda la provincia y que hay numerosos chicos titulados. Me preguntaba una periodista la otra vez en función de las pruebas de aprender y demás, ¿cuál era la cuestión positiva de Formosa? Y le dije, el alto nivel de titulación, porque hablábamos con gremios de otras provincias. Por la facilidad de tener institutos cerca. Porque ha puesto institutos para todos lados. Entonces, ahora, si vos formaste un recurso humano, ¿por qué después le vas a obstaculizar el acceso al trabajo? Si yo formé un recurso humano, gasté dinero, gasté tiempo, hice una inversión, lo lógico sería que ese recurso humano rinda a la provincia. Y no que se vayan lejos. Y encima ahora con la posibilidad de que se vuelvan. Porque digo, la decisión del gobierno nacional de quitar la protección a la industria y a la producción de Tierra del Fuego va a hacer que muchos formoseños se vengan de vuelta a Formosa. ¿Siguen en la lucha con el tema de la mejora salarial? Nosotros sí. Hoy justo, mirá, estábamos preparando un nuevo cartelito, porque el gobernador hoy habló en Herradura, y habló de que el déficit cero sin personas, dijo, el déficit cero sin el pueblo adentro no tiene sentido. Nosotros tenemos superávit fiscal. Y entonces los compañeros decían, hagamos este flyer. Los docentes necesitamos en mayo 1.167.271 para poder vivir. Los 800.000 que nos va a pagar a fin de mes ya no alcanza. Y hoy leía lo que dice un empresario como Pilo Cáceres. Si Pilo Cáceres dice que no llegamos a fin de mes, nosotros estamos en el horno. Nilda, te queremos agradecer por esta visita y bueno, poder de esta manera visibilizar, ¿no es cierto? Y de que los funcionarios, en vez de enojarse, tomen, hagan un clic de escuchar lo que a manera general, en todo caso, se les está informando. ¿Dónde, como para cerrar, de todos los departamentos, donde más ves que hay o que recibís vos como responsable de este gremio, quejas, enojos de los departamentos que tiene Formosa? Y mira, lo que pasa es que creo que tiene que ver donde nosotros tenemos presencia. Nosotros en todos los lugares hay problemas, pero diríamos que cuanto más te alejas de la capital, es más grave. Es como que digo, Ramón Lista, los Mataco, ratones están de fiesta, claro, cuando están más lejos. Cuando están más lejos. Y te decía, nosotros en este momento, voy a leer los nombres porque creo que están escuchando,
Ana Cuello tiene 3 amparos por mora, Yani Carabajal tiene 1, a ella la sacaron del cargo directivo de Vaca Perdida, estamos peleando hace mucho, mira, del 2016. Pérez Jessica es de la delegación zonal Patiño, Mancilla Carla es de Mataco, Aranda Víctor es de Lote 8, él tiene 1, 2, 3, 4, 5 recursos sin responder, y bueno, y hay más nuevos que entraron ahora al Superior Tribunal, o sea, molestar a la justicia porque no nos contestan, no hacen su trabajo, así nomás. Bien, muchísimas gracias, Nilda, por tu visita, y bueno, seguramente en otra oportunidad vamos a, y ojalá se escuche y llegue a las autoridades y tomen cartas en el asunto en cuanto a este tipo de situaciones de irregularidades, ¿no es cierto?, y de mirar hacia el docente, y bueno, que por ahí se pueda dar una convocatoria de los docentes para que sean escuchados también en primera persona y sin intermediarios, y para que se sepa, la verdad, porque creo que cada docente tiene algo para decir, pero a veces obviamente tienen miedo, cuidan su sueldo, porque sobre todo en este tiempo que hay crisis, en fin, así que bueno, te agradecemos. No, y llamarle a los colegas que no se callen, que no murmuren, eso enferma, que accionen. Simplemente si no quieren poner vengo a reclamar, que pongan vengo a preguntar, pero que generen acciones administrativas que obliguen al otro a escribir y a dar respuesta. Muchísimas gracias. Con la señora Nilda Patiño, la profesora Nilda Patiño, por supuesto, bueno, un montón de mensajitos acá desde distintos lugares. Elsa Álvarez, esa docente que usted dice que le hacen hacer de todo, por donde fue designada, dice como maestra de apoyo de primer nivel secundario, bueno, un montón de consultas que seguramente Margarita Quintana, qué importante las resoluciones para los cargos, bueno, seguramente los que quieran hacer consultas privadas pueden ingresar a la página o al teléfono de Nilda. Sí, nuestra página tiene mucha información, www.gdafsa.com.ar. tenemos toda la normativa que por lo menos es la que debe estar más a mano, el estatuto, el régimen de licencia, los diseños curriculares de primaria, de secundaria, y en la parte que preguntas frecuentes tenemos preguntas como ¿qué hago frente a un accidente de trabajo? Están los formularios, y tenemos un simulador salarial también, o sea, para que hagan el cálculo de cuánto debería ser su salario. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Walter, lo liberamos, muchísimas gracias a todos los que se estuvieron conectando con nosotros, 21 y 22 minutitos.